Dicen que hay historias que no solo se cuentan, sino que se sienten. Historias que por más que uno intente explicarlas con lógica, terminan escapando de cualquier explicación humana. Y una de esas historias nació en un pequeño rincón de Oaxaca, donde la vida es sencilla. El silencio abraza las montañas y la fe del pueblo parece tocar el cielo. Ahí, entre caminos de tierra y corazones humildes, ocurrió un suceso que marcaría para siempre la devoción a la Virgen de Juquila. No fue un simple hecho, fue un signo, un llamado, un milagro que muchos describen como el momento en que esta madre empezó a revelar que su presencia no era de este mundo, sino del cielo mismo. Y hoy, mientras escuchas estas palabras, tal vez tú estás aquí porque buscas protección, porque sientes miedo, porque deseas que algo o alguien cuide tu vida, tu familia, tu casa, o ese camino que te espera. Y quizá, al igual que tantas personas a lo largo de los años, estás buscando una respuesta, una luz o un milagro que cambie algo en tu historia. Por eso quiero llevarte al origen, a ese día que quedó grabado en la memoria del pueblo. Porque entender este milagro no es solo conocer un suceso del pasado, es abrir una puerta para entender por qué miles de personas siguen confiando en ella y por qué su protección ha llegado a tantos hogares, carreteras, hospitales y corazones desesperados en todo México y más allá. Cuenta la gente del pueblo que aquel día no había señales de lo que estaba por ocurrir. Era una jornada normal, la vida seguía tranquila, como siempre. Las casas hechas de palma y madera estaban quietas. La parroquia, pequeña pero llena de devoción, permanecía en paz. Pero de pronto, sin aviso, un incendio brutal comenzó a expandirse entre las casas. El viento soplaba fuerte, las llamas crecían como si tuvieran vida propia, y la gente apenas podía entender lo que estaba ocurriendo. El fuego avanzaba rápido, devorándolo todo. No había tiempo para salvar nada. Las personas corrían desesperadas, tratando de rescatar a sus hijos, sus animales, sus pocas pertenencias. Las llamas subían al cielo como si quisieran tocar el sol. El calor quemaba el aire y la angustia se sentía en cada rincón. En medio de ese caos había un miedo más profundo. La capillita donde se encontraba la imagen de la Virgen estaba rodeada de casas hechas de palma seca. Bastaba una chispa para que todo quedara reducido a cenizas. La gente lloraba, porque sabían que si la capilla se perdía, también se perdería aquello que, para ellos, era el corazón de su fe. Intentaron acercarse, pero el fuego era demasiado grande. Era imposible entrar, imposible rescatar algo, imposible proteger la imagen. Así que los habitantes, impotentes, solo pudieron mirar cómo las llamas lo consumían todo. Pero aquí es donde la historia cambia. Aquí es donde lo humano se acaba y lo divino empieza. Porque cuando el fuego finalmente se extinguió, cuando las cenizas dejaron de moverse, cuando el silencio regresó, los habitantes se acercaron con dolor, convencidos de que la imagen debería haber desaparecido. La mayoría ya estaba resignada. Pero cuando abrieron la capilla, lo que vieron los dejó sin palabras. Todo estaba quemado, las paredes ennegrecidas, los manteles reducidos a polvo, la madera convertida en carbón. Todo estaba destruido. Todo, excepto ella. La imagen estaba ahí, intacta. Ni una mancha, ni una quemadura, ni un rastro de humo. Nada. Parecía que el fuego la había respetado. O mejor dicho, que algo la había protegido con una fuerza que no era de este mundo. Las personas comenzaron a llorar, pero ya no de dolor, sino de asombro. Algunos cayeron de rodillas, otros extendieron sus manos temblando. No podían explicar lo que estaban viendo. No podían creerlo, pero al mismo tiempo sabían que lo que tenían frente a ellos era un signo, un mensaje, una confirmación. Algo que decía: estoy aquí, no estén solos, no tengan miedo. Desde entonces, la devoción creció. Personas de otros pueblos escucharon la historia y comenzaron a llegar. Algunos venían a agradecer, otros a pedir un milagro, otros simplemente a mirar con sus propios ojos lo que había ocurrido. Y cada uno al entrar sentía lo mismo. Una paz que no se puede describir. Una presencia que no se puede negar.
Una certeza silenciosa de que aquella madre tenía un propósito especial para quienes acudían a ella. Años después, el pueblo siguió recordando y transmitiendo la historia. Y hoy, tú estás aquí, escuchando estas palabras, porque quizá en tu vida también hubo incendios. No de fuego, pero sí de problemas, de angustias, de noches donde sentiste que todo se estaba quemando a tu alrededor. Tal vez viviste momentos donde nada parecía salvarse, donde la preocupación por tu familia era demasiado grande, donde el peligro parecía inevitable, donde el miedo era más fuerte que tus fuerzas. Y sin embargo, aquí estás, tal vez herido, tal vez cansado, tal vez buscando una esperanza. Y así como esa imagen permaneció intacta en medio de un incendio real, quizá hay algo en ti que también sobrevivió al fuego. Tu fe. La fe que aún no se apaga, aunque el viento haya sido fuerte. La fe que todavía respira, aunque hayas pasado por pruebas que nadie imagina. Y por eso este capítulo no solo cuenta un milagro antiguo, sino que te invita a entender algo profundo. Si ella pudo mantenerse intacta en medio de un incendio que lo destruyó todo, también puede sostenerte a ti en medio de tus propias llamas. Puede protegerte, puede cubrirte, puede guardar tu casa, tu camino, tu salud, tus pasos. Y en estos minutos que vienen, quiero llevarte más profundo en esa protección. Porque este milagro no fue un final, fue un inicio, un mensaje que sigue vivo hoy, aquí, contigo. Después de aquel incendio que cambió la historia del pueblo, algo comenzó a despertar en el corazón de la gente. No era solo asombro, no era solo curiosidad, era algo más profundo, como una certeza silenciosa que decía que esa imagen no estaba ahí por casualidad. Las personas empezaron a hablar entre ellas, a compartir lo que sintieron al ver la imagen intacta, a recordar detalles, a preguntarse entre lágrimas cómo era posible que todo se hubiera reducido a cenizas excepto ella. Y cada vez que alguien intentaba explicar lo ocurrido, se quedaba sin palabras, porque sabían que no había explicación lógica. Lo único que entre todos podían reconocer era que había algo especial, algo sagrado, algo que incluso hoy continúa transformando vidas. Los más ancianos del pueblo decían que nunca habían visto algo así, que jamás un fuego tan fuerte había respetado una figura sagrada de esa manera. Los jóvenes, impresionados, comenzaron a contar el milagro a quienes aún no se enteraban. Los niños escuchaban con los ojos muy abiertos, como si estuvieran descubriendo el mayor secreto del mundo. Pero no solo en el pueblo se hablaba de esto, porque el milagro se extendió de voz en voz, de camino en camino, de hogar en hogar. Y así, sin redes, sin cámaras, sin reportes, la noticia viajó por toda la región, como si el viento hubiera sido el encargado de llevarla. Fue entonces cuando comenzaron a llegar personas de lugares más lejanos. Algunos viajaban por horas, otros por días. Algunos venían caminando, otros en caballos o mulas, porque sentían que tenían que ver con sus propios ojos lo que se estaba diciendo. Querían confirmar lo que para muchos parecía imposible. Y cuando llegaban y se encontraban frente a la imagen, algo dentro de ellos se movía. No sabían explicarlo, pero sentían una paz profunda, como si su corazón respirara por primera vez después de mucho tiempo. Muchos lloraban sin entender por qué. Otros se quedaban en silencio, simplemente contemplando. Otros más colocaban sus manos sobre su pecho, agradeciendo, pidiendo, confiando. Y sin importar la historia personal de cada peregrino, todos coincidían en algo. Había una presencia que no se podía negar. Una presencia cálida, suave, maternal, como si la Virgen de Juquila los estuviera abrazando desde dentro. Con el paso de los años, esa devoción no disminuyó, al contrario, creció cada vez más. La gente comenzó a hablar de otros favores que recibían después de su visita. Algunos decían que habían encontrado trabajo cuando ya no tenían esperanza. Otros contaban que habían sanado de enfermedades que los médicos no podían explicar. Otros aseguraban que habían sido protegidos de accidentes, de asaltos, de peligros que pudieron haber terminado mal. Y así, lo que inició como un milagro relacionado con un incendio, se convirtió en miles de milagros
relacionados con la vida de cada devoto. La Virgen de Juquila empezó a ser conocida como una madre protectora, una guardiana silenciosa, una luz que se encendía cuando las noches eran demasiado oscuras, y no importaba quién eras, rico, pobre, joven, anciano, creyente de toda la vida o alguien que apenas empezaba a acercarse a la fe. Ella siempre recibía a todos igual. Hoy en día, su imagen está presente en miles de hogares, a veces en una sala, a veces en un cuarto, en un negocio pequeño, en un taxi, en un camión, en una carretera, en un altar improvisado o en un rincón de esperanza en un hospital. La puedes encontrar en llaveros, en estampas, en veladoras, en mandas, en promesas cumplidas. Y aunque su presencia se ha multiplicado tanto, lo que realmente importa no es el objeto físico, sino lo que representa. La seguridad de que hay una madre que cuida, que protege, que acompaña, que no abandona a nadie. Y tal vez tú, que estás aquí, escuchando esta historia, también has sentido en algún momento esa necesidad de protección. Tal vez tú también has tenido noches donde el miedo te ha robado la paz, donde la incertidumbre ha sido más grande que tu fe, donde las dudas te han hecho pensar que estás caminando solo. Pero la verdad es que no estás solo. Ella ha acompañado a miles de personas antes que tú, y ahora quiere acompañarte también a ti. A veces, la vida puede sentirse como ese incendio del pueblo. A veces, parece que todo empieza a arder, que las preocupaciones se multiplican, que las malas noticias llegan sin avisar, que la economía aprieta, que la salud tambalea, que los problemas familiares se hacen más grandes de lo que podemos manejar. A veces sientes que el fuego viene de varias direcciones: emociones, deudas, conflictos, responsabilidades, miedos. Y cuando uno vive así, cuando siente que la vida se está quemando, es fácil pensar que todo está perdido. Pero la historia del incendio nos enseña algo importante. Incluso cuando todo parece perderse, aunque el fuego arrase con tus fuerzas, aunque el dolor parezca no dejar nada, aunque las dificultades consuman tus ánimos, Dios siempre deja algo intacto. Siempre deja una parte que no se quema, que no se rompe, que no se destruye, y esa parte es tu fe. Es ese rincón dentro de ti que no puede ser destruido por ningún fuego, por más fuerte que sea. Hay personas que, después de vivir tragedias, dicen que no saben cómo siguieron adelante, que no saben por qué no se derrumbaron completamente, que algo los sostuvo. Y ese es algo es lo mismo que sostuvo a la imagen en aquel incendio. La mano de Dios, la protección de la Virgen, la fuerza invisible que te cubre cuando ya no puedes más. Y tal vez tú has tenido momentos así. Momentos donde sentiste que estabas cayendo, pero aún así seguiste. Donde perdiste algo importante, pero no perdiste tu esperanza. Donde lloraste en silencio, pero al día siguiente te levantaste. Donde creíste que no podrías continuar, pero una voz dentro de ti te dijo que siguieras un día más. Eso no fue casualidad. Eso fue protección. Eso fue la misma fuerza que preservó aquella imagen, actuando también en ti. Por eso, este capítulo no es solo una historia. Es un recordatorio de que tú también puedes ser protegido. De que no importa el tamaño de tu problema, ni la intensidad del fuego que estás enfrentando. Lo que importa es que ella puede cubrirte igual que cubrió su imagen. Puede cuidar tu casa, tu familia, tu camino, tus decisiones. Puede darte paz donde hay caos, fuerza donde hay cansancio, luz donde hay oscuridad. Y en los próximos momentos, vamos a ir más profundo en esta protección, para que puedas sentirla no como un cuento antiguo, sino como una presencia viva que te acompaña hoy. Con el paso del tiempo, el milagro del incendio comenzó a convertirse no solo en un recuerdo del pueblo, sino en una historia que marcaba la vida de todos los que la escuchaban. Y aunque habían pasado años desde aquel día, la gente seguía hablando de él como si hubiera ocurrido apenas ayer. Cada detalle se narraba con una claridad que parecía imposible. Algunos decían que, aun cuando las llamas levantaban columnas de humo, se veía un resplandor suave alrededor de la imagen, como si algo la envolviera. Otros afirmaban que escucharon un silencio extraño en medio del caos, un silencio que no era natural, pero sí profundo,
como si el cielo estuviera interviniendo. Nadie sabía explicar lo que realmente sucedió, pero todos coincidían en que aquel milagro había dejado algo encendido: la fe del pueblo. Una fe que, desde aquel día, ya no se apagó nunca. Y fue justamente esa fe la que comenzó a atraer a personas que no conocían nada del pueblo, pero que necesitaban un milagro urgente. Gente que venía con el corazón cansado, con lágrimas contenidas, con problemas que parecían no tener solución. Muchos llegaban cargados de culpas, otros traían miedos antiguos, otros más venían con la esperanza colgando de un hilo, buscando algo que les diera fuerza para seguir adelante. Y cada persona que cruzaba las veredas del pueblo sentía que estaba entrando en un territorio distinto, un territorio donde la preocupación se hacía un poco más ligera y donde la esperanza volvía a tener espacio. Algunos viajeros contaban que antes de llegar habían sentido un impulso extraño, como si alguien los estuviera guiando. Otros decían que, aún sin planearlo, habían terminado en aquel camino por coincidencia. Y otros más aseguraban que habían soñado con una mujer vestida de azul, que los llamaba, que les decía que fueran, que había algo que necesitaban escuchar. La gente del pueblo no se sorprendía. Ya habían visto suficientes milagros como para saber que la Virgen de Juquila tenía maneras misteriosas de llamar a sus hijos. Lo importante era que, al llegar, todos recibían algo: paz, fuerza, consuelo, o simplemente la sensación de que ya no estaban solos. Y tal vez tú, mientras escuchas esta historia, también has sentido alguna vez ese llamado. Tal vez hubo un momento en tu vida donde necesitaste una señal, un mensaje, algo que te dijera que ibas por el camino correcto. Tal vez tuviste días donde sentiste que nadie te escuchaba, que nadie entendía tu lucha, que nadie sabía el cansancio que traías por dentro. Y tal vez por eso estás aquí ahora, escuchando sobre este milagro, porque de alguna manera tu corazón también está buscando algo, tal vez protección, tal vez un milagro, tal vez una guía, tal vez solo un abrazo espiritual que te recuerde que la vida no siempre será así de difícil. Las personas que llegaban al pueblo después del milagro cuentan que bastaba ver la imagen para que algo cambiara dentro de ellos. No era magia, no era sugestión, era fe. Una fe que se encendía como un fuego nuevo, pero un fuego que no quemaba, sino que sanaba. Muchos decían que al mirar su rostro, sentían que estaban frente a una madre que los entendía, frente a una mujer que conocía sus tristezas, sus preocupaciones, sus silencios, sus batallas. Era como si la Virgen de Juquila pudiera ver directamente el corazón de quien estaba frente a ella y, sin decir palabra, supiera exactamente qué necesitaba. Y no eran solo palabras bonitas. La gente regresaba a sus hogares con cambios reales. Algunos recuperaban fuerzas para seguir luchando. Otros encontraban soluciones que antes no veían. Otros empezaban a ver su vida de manera distinta, con más calma, más claridad, más esperanza. Y otros simplemente sentían una paz que hacía mucho tiempo no sentían. Porque a veces, un milagro no es una luz que baja del cielo o una curación instantánea. A veces, un milagro es esa paz que te permite seguir respirando, seguir caminando, seguir creyendo que algo bueno puede venir. Poco a poco la devoción creció tanto que la gente empezó a llevarse pedacitos de tierra del lugar, veladoras encendidas, flores que habían puesto a los pies de la imagen, incluso pequeñas piedras que consideraban bendecidas por la presencia de la Virgen. Otros llevaban listones, fotografías, nombres escritos en papel, promesas, lágrimas secas en un pañuelo. Todo lo colocaban a los pies de esta madre, porque sabían que ella no rechazaba ninguna petición, ninguna intención, ninguna súplica. Cada cosa dejada ahí tenía una historia detrás, un dolor detrás, una esperanza detrás. Y precisamente eso es lo que hace a esta devoción tan especial. Es una fe nacida del dolor y fortalecida por los milagros. Es la fe de una comunidad que vio lo imposible hacerse realidad. Una fe que no se basa en palabras, sino en hechos. Una fe que ha acompañado a los pobres, a los enfermos, a los viajeros, a los desesperados, a los que ya no ven salida,
a los que buscan un milagro para su familia, su salud, su casa, sus caminos. Una fe que también puede acompañarte a ti. Porque, aunque la historia del incendio ocurrió hace mucho tiempo, su mensaje sigue siendo actual. Ese mensaje dice que ninguna situación es demasiado grande para la protección de Dios, que ningún peligro es más fuerte que la mano de una madre del cielo, que ninguna oscuridad puede apagar la luz que ella enciende, que, por más fuerte que sea el fuego que estés viviendo, siempre habrá una parte de ti que permanecerá intacta, porque está protegida por algo que no se puede consumir: tu fe. Hay personas que dicen que la Virgen de Juquila los ha acompañado en momentos donde la vida parecía desmoronarse, que han sentido su presencia en accidentes, en hospitales, en noches de angustia, en momentos de soledad. Y aunque cada testimonio es diferente, todos comparten un punto en común. Nadie que se acerca a ella se queda sin consuelo. Nadie se va con las manos vacías. Nadie se marcha sin que algo dentro de su corazón haya cambiado. Por eso, mientras avanzamos en este capítulo, quiero que guardes esta imagen en tu corazón, la de una virgen que permaneció intacta en medio del fuego. Porque así como ella resistió lo que parecía imposible, tú también puedes resistir. No estás solo, no estás abandonado, no estás olvidado. Así como ella protegió su imagen, puede protegerte a ti. Puede cubrir tu casa, tu familia, tus caminos, tus decisiones, tus pasos. Y aunque el fuego parezca fuerte, aunque el problema parezca grande, aunque el miedo parezca inmenso, siempre habrá una luz que te cubra. Y esa luz viene de ella. Dicen que cuando la Virgen quiere hablarle a alguien, no necesita usar palabras. A veces usa recuerdos, otras veces silencios, y a veces usa señales tan pequeñas que solo el corazón puede comprender. Y esa noche, cuando el pequeño pueblo estaba envuelto en oscuridad y el miedo todavía se podía sentir en el aire, muchos dicen que experimentaron algo distinto. No fue una voz, no fue un milagro físico, sino una sensación profunda, casi indescriptible, como si una presencia suave recorriera cada rincón del lugar, recordándoles que no estaban solos, que todo lo vivido tenía un propósito. Era como si la Virgen, después de mostrar su primer gran milagro, estuviera abriendo un camino nuevo para todos ellos. Un camino que no se explicaba con la razón, sino con la fe. Y mientras la gente trataba de comprender lo sucedido, comenzaron a llegar personas de otros pueblos. Primero vinieron los que vivían cerca, curiosos por el rumor del incendio que no había podido tocar la imagen. Pero con el pasar de los días, llegaron otros desde más lejos, quienes escucharon en los mercados, en los caminos, en las conversaciones de madrugada, que en un pequeño rincón de Oaxaca había ocurrido algo que no podía ser ignorado. Y así, sin que nadie lo ordenara, sin que nadie lo anunciara formalmente, el pueblo comenzó a convertirse en un lugar de peregrinación. Un sitio donde la gente venía no solo para mirar la imagen, sino para agradecer algo, para pedir algo, o simplemente para sentir algo que creían perdido: esperanza. Los primeros testimonios no tardaron en aparecer. Una mujer que había perdido toda su cosecha por una plaga llegó llorando, pidiéndole a la Virgen que le diera fuerzas para empezar de nuevo, y al poco tiempo, la tierra volvió a dar fruto. Un padre que no sabía cómo alimentar a sus hijos pidió trabajo, y días después encontró una oportunidad inesperada en un pueblo vecino. Una familia que vivía en constante conflicto experimentó reconciliaciones que nunca imaginaron posibles. Eran pequeños milagros, nada grandioso a los ojos del mundo, pero profundamente significativos para quienes los vivieron. Y así comenzó a crecer la reputación de la Virgencita de Juquila, no como una figura distante, sino como una madre cercana, atenta, capaz de escuchar incluso las súplicas más silenciosas. Pero entre todos los testimonios que comenzaron a circular, hubo uno que marcó especialmente a la comunidad: el de una joven llamada Dominga. Ella había perdido la vista de un ojo después de una fuerte infección. Los médicos del lugar le habían dicho que no había mucho por hacer. Su madre, desesperada, la llevó ante la Virgen. No pidió un milagro completo,
solo pidió consuelo para su hija y fuerzas para aceptar lo que no podía cambiar. Sin embargo, cuentan que mientras la joven oraba frente a la imagen, sintió un calor extraño recorriendo su rostro, como si alguien le acariciara suavemente la piel. Días después, comenzó a recuperar la visión lentamente. No fue un evento inmediato, no fue repentino, pero fue real. Tanto que los mismos médicos no supieron explicarlo. Ese testimonio se volvió uno de los más compartidos. Uno que dio la vuelta por toda la región, fortaleciendo aún más la devoción. La imagen, que había sobrevivido al fuego, se había convertido en un punto de encuentro para quienes estaban rotos, cansados, desesperados o simplemente necesitados de un abrazo espiritual. Y eso fue lo que muchos empezaron a describir. Estar frente a ella era como sentir los brazos de una madre envolviéndolos, diciéndoles sin palabras: «Estoy contigo, no temas, no estás solo». Era una sensación tan fuerte y tan constante que muchos aseguraban que no importaba el problema con el que llegaran, se iban con algo diferente. Una paz que no encontraban en ningún otro lugar. Pero mientras los milagros crecían, también crecían las responsabilidades del pueblo. Cada vez llegaba más gente, algunos caminando kilómetros descalzos, otros cargando veladoras, otros trayendo pequeñas ofrendas como símbolo de fe. Los pobladores sabían que lo que estaban custodiando no era una simple imagen. Era el corazón espiritual de miles de personas. Entonces, comenzaron a organizarse. Levantaron un pequeño espacio para proteger la imagen del clima. Construyeron caminos más firmes para quienes llegaban de lejos, y se turnaban para vigilar y cuidar todo lo relacionado con la Virgen. Lo hacían no por obligación, sino por amor, por gratitud, por ese sentimiento inexplicable que les había nacido después del incendio. Entre ellos, había un hombre llamado Eloy, uno de los más devotos. Él decía que cada persona que llegaba tenía una historia diferente, pero todas compartían lo mismo, necesitaban esperanza. Y según él, ese era el verdadero milagro de la Virgen, más allá del fuego que no la consumió. Para Eloy, el milagro más grande era que cada persona que ponía los pies en ese pueblo se iba transformada interiormente. A veces con lágrimas, a veces con sonrisas, a veces con silencio. Pero nadie salía igual que como había llegado. Eso, afirmaba él, era la prueba más grande de la presencia de la Virgen en ese lugar. Los días comenzaron a llenarse de cantos, rezos, susurros, promesas y agradecimientos. La imagen de la Virgen ya no estaba sola. Estaba rodeada de flores, de velas encendidas, de plegarias que subían como suspiros al cielo. Las noches también se transformaron. Antes eran silenciosas y oscuras, pero ahora estaban llenas de luz y murmullos de fe. Gente que llegaba cansada del camino se quedaba horas frente a la imagen. Incluso dormía cerca, porque decían que la paz que se sentía ahí era más grande que cualquier otra cosa en sus vidas. Y mientras más personas llegaban, más historias se compartían. Historias de enfermedades que desaparecían, de familias que se reconciliaban, de miedos que se desvanecían, de caminos peligrosos que se recorrían sin incidentes. Y aunque muchos dudaban, otros no necesitaban pruebas. Para ellos, la fe era suficiente, porque los milagros no se verifican con documentos ni testigos, se reconocen en el corazón, en los cambios que produce, en las lágrimas que limpia, en las fuerzas que renueva. Y así, con cada nuevo testimonio, la fama de la Virgen de Juquila crecía más y más, y el incendio que amenazó con borrar su imagen se convirtió, sin que nadie lo imaginara, en el inicio de una historia que marcaría para siempre a miles de personas. Una historia que seguiría expandiéndose, llevando consuelo a lugares que ni siquiera sabían dónde quedaba aquel pequeño pueblo, pero que aprendieron su nombre por una sola razón. Ahí en ese rincón de Oaxaca, la gente asegura que la Virgen escucha. Con el paso de los años, el pequeño pueblo que había sido testigo del milagro comenzó a cambiar de formas que nadie habría imaginado. Todo comenzó poco a poco, casi imperceptible. Primero, un par de visitantes a la semana, luego docenas, y después cientos.
Para muchos, llegar hasta la Virgen de Juquila no era un simple viaje, era una necesidad del alma. Algunos venían cargando tristezas acumuladas durante años, otros buscando respuestas que no encontraban en ningún otro lugar. Y otros venían simplemente a dar gracias, porque habían sentido que la Virgen había intervenido en sus vidas de maneras silenciosas pero contundentes. Las familias del pueblo se adaptaron a este flujo constante de personas. Abrían las puertas de sus casas para ofrecer agua, comida o un rincón donde descansar. No lo hacían por negocio. Lo hacían porque sentían que era parte de su misión. Ellos mismos habían sido testigos del milagro del fuego y sabían que la Virgen no solo había protegido su imagen, sino también su comunidad entera. Por eso, cada visitante era recibido con respeto, casi como si fuera un hermano al que estaban obligados a cuidar. Entre todos estos cambios, uno de los más llamativos fue el surgimiento de historias que parecían repetirse, aunque venían de distintas voces, de distintos lugares y en distintos tiempos. Historias de protección inexplicable. Relatos de personas que decían haber sentido una mano invisible apartándolos del peligro. Conductores que afirmaban que, en el momento exacto en que estaban a punto de sufrir un accidente, una luz intensa apareció en la carretera, dándoles el tiempo justo para frenar. O peregrinos que caminaban de noche por senderos difíciles y aseguraban que una figura luminosa se les ponía al frente guiándolos paso a paso. Lo curioso era que ninguno de ellos había escuchado la historia del otro, pero todos describían la misma presencia. Una mujer pequeña, cubierta por un manto azul con destellos suaves, que desaparecía tan pronto como el peligro pasaba. Uno de los testimonios más conocidos fue el de un hombre llamado Isauro. Él trabajaba transportando mercancía entre comunidades alejadas, y durante un viaje nocturno, una de las llantas de su camión reventó en una curva pronunciada. Todo indicaba que el vehículo terminaría volcado barranca abajo. Pero justo cuando sintió que el camión perdía el control, vio algo en medio de la carretera, una luz brillante en forma humana, que le hizo levantar el pie del acelerador sin pensarlo. El camión se deslizó algunos metros y se detuvo milagrosamente al borde del abismo. Cuando Isauro bajó temblando, juraba haber sentido una presencia a su lado, tranquila, como si alguien le dijera con ternura: «Todo está bien». Días después, un amigo le mostró una estampa diminuta de la Virgen de Juquila, y él quedó helado. «Es ella. Es la misma que vi», repetía una y otra vez. Testimonios como ese comenzaron a multiplicarse, y aunque algunos los dudaban, muchos más los confirmaban. No importaba si eran jóvenes, ancianos, viajeros, campesinos o comerciantes. Todos describían la misma sensación, una protección que aparecía justo a tiempo, como si la Virgen estuviera pendiente de cada paso. Este patrón comenzó a difundirse incluso fuera del estado, y pronto la Virgencita de Juquila se convirtió en la patrona espiritual de quienes viajaban, especialmente de quienes debían recorrer caminos peligrosos. Pero la devoción no solo crecía por los milagros, sino también por la manera en que la gente se sentía transformada al llegar al santuario. Muchos decían que al entrar al lugar donde estaba la imagen, algo cambiaba en su interior. Era como si las preocupaciones se volvieran más ligeras, como si el dolor perdiera fuerza y el miedo se disipara. Algunos lloraban sin saber por qué. Otros permanecían en silencio largo rato, con los ojos cerrados, como si escucharan algo que no podía oírse con los oídos. Y otros simplemente se quedaban mirando la imagen, sintiendo que esa mirada dulce y profunda les hablaba directamente al corazón. Entre estos visitantes había personas con historias difíciles, madres que habían perdido hijos, hombres que habían enfrentado traiciones, mujeres que habían cargado durante años heridas emocionales. Todos llegaban con la esperanza de encontrar consuelo, y muchos aseguraban haberlo encontrado. No siempre recibían el milagro que pedían, pero casi siempre se llevaban una paz que no encontraban en ningún otro sitio. Y esa paz se convirtió en una de las razones principales por las que miles seguían llegando año tras año. Dentro del pueblo también se empezó a notar otro fenómeno.
Los niños desarrollaban una devoción especial hacia la Virgen. Muchos decían que la habían soñado, que la escuchaban en momentos difíciles o que simplemente sentían que ella los cuidaba mientras dormían. Los adultos no sabían si creer completamente estos relatos, pero tampoco los desmentían, porque sabían que los niños tienen una sensibilidad distinta, una conexión más pura con lo espiritual. Y algunos de esos sueños infantiles coincidían sorprendentemente con testimonios de adultos que habían vivido experiencias similares. Con el tiempo, la imagen fue trasladada a un espacio más amplio para recibir a los miles de peregrinos. No fue un cambio sencillo, muchos temían que moverla pudiera alterar la energía del lugar. Pero cuando lo hicieron, sintieron que la misma presencia que los había acompañado durante décadas seguía ahí, firme, intacta, como si lo único que importara no fuera la ubicación física, sino la fe del corazón. En aquellos días, mientras el santuario tomaba forma, un anciano del pueblo llamado Sebastián compartió una frase que quedó grabada en la memoria de muchos. La Virgen no está aquí por el milagro del fuego, está aquí porque quiere quedarse donde la gente la necesita. Y esas palabras se volvieron casi una profecía, porque con el paso de los años, el flujo de peregrinos no disminuyó, creció. Creció tanto que la devoción cruzó fronteras, llegó a Estados Unidos, a Centroamérica, a Europa. Gente que nunca había pisado Oaxaca colocaba una estampa de la Virgen de Juquila en su casa, en su carro, en su cartera, creyendo firmemente que esa pequeña imagen era capaz de protegerlos sin importar la distancia. Y así, entre testimonios de protección, historias de fe y susurros de esperanza, la Virgen de Juquila se convirtió no solo en una devoción regional, sino en un símbolo de consuelo universal, porque no importaba quién fueras, de dónde vinieras o qué dolor cargaras. Ella parecía tener un mensaje simple para todos. Aquí estoy. No tengas miedo. Con el paso de las décadas, la historia del milagro del incendio dejó de ser solo un relato contado por los ancianos del pueblo. Se convirtió en un símbolo, en una herencia espiritual que pasaba de generación en generación como una llama que nunca se apaga. Cada año, durante las primeras celebraciones dedicadas a la Virgen, la gente repetía la historia con una devoción tan profunda que parecía que el milagro acababa de ocurrir. No importaba cuántas veces se contara, siempre despertaba la misma emoción, el mismo asombro, la misma sensación de estar presenciando algo más grande que uno mismo. A medida que más peregrinos llegaban, el pueblo comenzó a transformarse físicamente. Antiguos caminos de tierra se convirtieron en senderos firmes. Los habitantes construyeron pequeñas capillas alrededor y surgieron espacios donde los visitantes podían dejar sus veladoras, sus cartas, sus promesas y todo lo que cargaban en el alma. La presencia constante de los fieles mantenía el lugar vivo, y el santuario se convirtió en un punto donde convergían miles de historias, cada una con su propio dolor y su propia esperanza. Uno de los aspectos más sorprendentes que comenzó a notarse entre los peregrinos era la sensación compartida de que el tiempo se comportaba de manera distinta dentro del santuario. Muchos decían que, aunque solo pasaban minutos frente a la imagen, sentían como si hubiera pasado una eternidad. Otros decían lo contrario, que horas enteras parecían segundos, que el mundo exterior se detenía, que los problemas perdían peso. Era como si entrar ahí fuera cruzar un umbral invisible donde todo lo verdaderamente importante se hacía claro, y lo que no tenía sentido simplemente se desvanecía. Entre los peregrinos que llegaban ese año había un hombre llamado Andrés. Él había vivido una vida marcada por culpas que lo perseguían, por decisiones que le habían causado dolor a su familia y por una sensación constante de que ya no tenía forma de redimirse. Había escuchado de la Virgen de Juquila, pero nunca se había atrevido a visitarla. No soy digno de pedirle nada, decía cada vez que alguien le sugería ir. Pero un día, empujado por una tristeza profunda, decidió intentarlo. Hizo el viaje completamente solo, sin avisar a nadie, sin expectativas. Solo quería un momento de silencio. Cuando Andrés llegó al santuario y vio la imagen por primera vez, algo dentro de él se quebró. No lloró por tristeza, sino por algo más profundo.
por la sensación de ser visto por primera vez en muchos años. Se acercó lentamente, casi temblando, y se arrodilló frente a la Virgen. No pidió nada, no pronunció palabra. Solo cerró los ojos y dejó que su dolor saliera como un río que había estado contenido demasiado tiempo. No sabía cuánto tiempo pasó ahí, pero cuando abrió los ojos, sintió una ligereza que no experimentaba desde su juventud. No era que sus problemas hubieran desaparecido, era que ya no lo aplastaban. Ese día, Andrés regresó a su hogar con un corazón distinto. Y meses después, comenzó a reconstruir lo que había perdido. Su testimonio inspiró a muchos a volver, a empezar de nuevo, a creer que incluso las almas más desgastadas podían encontrar consuelo. Pero no todos los testimonios eran dramáticos. Algunos eran silenciosos, simples, casi invisibles, pero igual de profundos. Como el de una anciana llamada Teresa, que visitaba el santuario cada año desde que tenía 15. Ella siempre decía lo mismo. Yo vengo porque aquí mi corazón descansa. Nadie sabía exactamente qué había vivido en su juventud, pero cuando entraba al santuario, su rostro cambiaba. Caminaba lentamente, dejaba una pequeña flor blanca a los pies de la Virgen y luego cerraba los ojos un par de minutos. Siempre hacía eso, sin falta. Y cada vez que salía, tenía la misma expresión de paz serena. No necesito grandes milagros, decía. A veces, lo único que uno necesita es sentirse acompañada. Para muchos peregrinos, la devoción de Teresa era un testimonio silencioso del poder de ese lugar. A medida que el santuario se expandía, también aumentaron las ofrendas. Había veladoras de todos los colores, fotografías que contaban historias enteras, medallas, rosarios, ropa de bebés, papeles escritos a mano con súplicas, nombres de seres queridos e incluso algunos objetos personales que la gente dejaba como forma de agradecimiento. Cada uno de esos objetos era más que un símbolo, era un fragmento de fe, un pedazo de vida entregado a la Virgen con confianza absoluta. Muchos visitantes se detenían a observar estas ofrendas, como si al hacerlo pudieran sentir el peso de todas esas historias. Y no faltaba quien dijera que, al pasar la mano sobre ellas, se podía percibir el eco de miles de oraciones. En una ocasión, un grupo de peregrinos jóvenes llegó después de caminar horas bajo el sol. Venían riendo, cansados, con los pies adoloridos, pero con una alegría que solo se entiende cuando se viaja acompañado. Uno de ellos, al ver la imagen de la Virgen por primera vez, se quedó inmóvil. No habló, no sonrió, no lloró. Solo se le llenaron los ojos de un brillo distinto, como si hubiera encontrado algo que llevaba años buscando sin saberlo. Los demás lo observaron sin intervenir. Sabían que cada quien vive su propio momento frente a la Virgen, y que nadie tiene derecho a interrumpirlo. Más tarde, él solo dijo una frase: «Ahora entiendo por qué viene tanta gente». Y esa frase se convirtió en el resumen perfecto de lo que muchos experimentaban sin poder ponerlo en palabras. Porque la Virgen de Juquila no solo representa un milagro antiguo, representa una promesa viviente. La promesa de que siempre hay un lugar donde el alma puede encontrar refugio, donde las cargas se vuelven más ligeras, donde el amor de una madre espiritual abraza incluso las heridas que uno esconde más profundo. En ese pueblo, rodeado de montañas, caminos de tierra y silencios llenos de significado, miles de personas descubrieron algo que no podían encontrar en ningún otro sitio: la certeza de que no están solos. Y así, el milagro del incendio se convirtió en el comienzo de una devoción que sigue creciendo, un fuego que arde sin quemar, que ilumina sin deslumbrar, que acompaña sin exigir nada a cambio. Un fuego que, para muchos, sigue siendo el milagro más grande. Con el paso del tiempo, el santuario de la Virgen de Juquila se convirtió en un punto de encuentro espiritual para miles de personas que llegaban cada año con el corazón lleno de preguntas, de miedos, de esperanzas y de promesas. Cada uno de esos peregrinos traía consigo una historia, y al cruzar la entrada del santuario, algo en su interior comenzaba a transformarse, como si la presencia de la Virgen los envolviera con un abrazo silencioso que no necesitaba palabras.
Aquellos que llegaban por primera vez quedaban sorprendidos por el ambiente que se respiraba en el lugar. No era solo el olor de las veladoras encendidas, ni el murmullo suave de las oraciones que se escuchaban como un viento constante. Era algo más profundo, casi imposible de describir. Una sensación de que ese espacio estaba cargado de una energía distinta. Una energía que parecía sostener los corazones cansados, sanar las heridas invisibles y devolver la esperanza a quienes creían haberla perdido para siempre. Había quienes decían que la Virgen se manifestaba en pequeños detalles que solo el alma podía reconocer. Algunos aseguraban que al entrar sentían una calidez que recorría su cuerpo, como si una luz se encendiera desde adentro. Otros contaban que, mientras lloraban frente a la imagen, sentían una mano suave tocando su hombro, aun cuando no había nadie detrás de ellos. Y no faltaban quienes decían haber percibido un aroma a flores frescas, incluso cuando no había ninguna cerca. Esos testimonios, aunque muchos intentaban explicarlos racionalmente, se repetían con demasiada frecuencia como para ignorarlos. Uno de los relatos más conmovedores que se compartían entre los peregrinos era el de una madre llamada Rosa. Ella había perdido a su hijo menor en un accidente repentino y durante meses vivió sumida en una tristeza tan profunda que parecía imposible de sanar. Alguien le habló de la Virgen de Juquila, pero ella no tenía fuerzas para emprender el viaje. Sin embargo, un día, después de soñar con su hijo que le decía, «No estés sola, ve con ella», decidió reunir el valor necesario para hacer la peregrinación. Caminó durante horas, con lágrimas que no podía contener, pero con la esperanza de que tal vez ese viaje le devolvería un poco de paz. Cuando llegó al santuario, Rosa sintió un vacío inmenso. Se arrodilló frente a la Virgen y lloró como no lo había hecho desde el día del accidente. No pidió milagros, no exigió respuestas, solo abrió su corazón roto. Y en ese momento, sintió algo que la dejó sin aliento, una paz profunda, suave, casi maternal, que no provenía de ella. Fue como si la Virgen la abrazara desde adentro, como si le dijera, «Tu hijo está conmigo, y yo también estoy contigo». Desde ese día, Rosa volvió cada año, no para buscar respuestas, sino para agradecer por la fuerza que había encontrado, una fuerza que no sabía que aún tenía. Las historias como la suya se multiplicaban, llevando el nombre de la Virgen de Juquila a lugares inimaginables. Migrantes que cruzaban fronteras peligrosas colocaban una estampa en sus bolsillos, confiando en que ella los protegería durante el camino. Familias que vivían situaciones difíciles encendían una veladora cada noche, pidiéndole luz y fortaleza. Conductores colocaban su imagen en el tablero del vehículo, creyendo firmemente que ella los acompañaría durante cada viaje. Y así, sin darse cuenta, la devoción comenzó a expandirse más allá del territorio oaxaqueño, cruzando mares, montañas y culturas. Muchos sacerdotes y religiosos que visitaban el santuario comentaban que lo que ocurría ahí no podía explicarse únicamente desde la teología. Había algo más, algo que conectaba directamente con la humanidad más profunda. La Virgen de Juquila no era vista solo como una figura espiritual, sino como una madre cercana, una presencia que entendía el dolor humano y que se hacía presente en los momentos más difíciles. Era una figura humilde, pequeña, sencilla, y tal vez por eso tantos se identificaban con ella. No necesitaba grandes ornamentos ni grandes templos para manifestarse. Su fuerza estaba en su cercanía. En una de las celebraciones anuales, un anciano del pueblo compartió unas palabras que marcaron a todos los presentes. Dijo, «La Virgen no nos pide nada extraordinario. No nos pide sacrificios imposibles ni promesas eternas. Solo nos pide que no caminemos solos, que dejemos que ella camine con nosotros». Y quienes escucharon esa frase la llevaron en el corazón como una verdad profunda, porque eso era exactamente lo que muchos sentían al llegar al santuario. La certeza de que nunca más tendrían que enfrentar su camino en solitario. Con los años, el santuario se convirtió también en un lugar donde muchos encontraban la fuerza para perdonar. Algunas personas llegaban con rencores que habían cargado durante décadas y al salir,
sentían que esas cargas se desvanecían. Otras llegaban buscando sanar relaciones familiares. Y al regresar a casa, descubrían que algo en su interior había cambiado, permitiendo que el amor volviera a fluir. Y había quienes llegaban con enfermedades del alma, con ansiedades, con angustias profundas, y encontraban un consuelo que no hallaban en ningún otro lugar. Así, la historia del incendio milagroso dejó de ser solo un relato del pasado. Con el tiempo, se convirtió en un símbolo vivo, una señal de que la luz de la Virgen de Juquila no se apagaba con el fuego, sino que se fortalecía, se expandía y alcanzaba corazones en lugares que nadie hubiera imaginado. El fuego que no quemó la imagen se transformó en el fuego interior que encendía la fe de miles de personas alrededor del mundo. Al final, quienes visitaban el santuario comprendían algo esencial. La verdadera fuerza de la Virgen de Juquila no estaba solo en ese milagro antiguo, sino en los milagros cotidianos silenciosos invisibles que seguían ocurriendo cada día en la vida de quienes acudían a ella con fe. Y así, la historia continuaba creciendo, como un río que nunca deja de fluir, llevando consigo las oraciones, las lágrimas, las alegrías y los sueños de todos aquellos que la reconocían como una madre que nunca abandona.